this administration is profoundly evil in ways that are difficult for Americans to comprehend. We have reached a stage of illegality, immorality, and depravity in a federal administration that they can't do anything about. Master negotiator, can't do art of the anything deal. about the tin pot dictator. Yeah. He's paying millions of dollars to hide these people in a concentration camp. George Conway acaba de destrozar el matrimonio de Trump. Y esto está a punto de ponerse feo. El hombre que conoce todos los secretos ha levantado el telón sobre el supuesto matrimonio perfecto de Trump, revelándolo como la farsa que es. Pero eso no es todo. Conway no se quedó solo en la vida personal de Trump. También está revelando la verdad sobre su desastrosa presidencia y como todo, desde relaciones exteriores hasta la pandemia, fue un fracaso oculto tras noticias falsas. Prepara las palomitas. Esto se va a poner salvaje. Ignore Congress. But this is the appeal. Our liberties, the separation of powers, our constitutional order is at grave risk. Nuestras libertades, la separación de poderes, nuestro orden constitucional, están en grave peligro. Antes de seguir, dale like y suscríbete, porque sabes que no te quieres perder esto. George Conway no solo lanzó una bomba sobre el matrimonio de Donald Trump, hizo explotar toda la narrativa de que la relación de Trump y su presidencia eran un cuento de hadas perfectamente pulido para vender al público. No solo incomodó a unos cuantos, destruyó por completo el mito de Trump y Melania, tal como lo hizo con la ilusión de una administración exitosa. Así como Trump trató de venderse como el padre de familia perfecto, también intentó vender una presidencia desastrosa como un éxito rotundo. ¿Y George? Su arma fue simple, la verdad. Y al igual que con las políticas de Trump, destrozó toda la fachada brillante, dejando al descubierto el desastre que había debajo. You should be saying thank Why you don't for you being say here, thank you? and you should say thank you by giving us Mr. Abrego Garcia back. That didn't happen. It did not. Did not happen. And so, he's basically saying, whoa, we can't do anything about it because what are we going to do? Are we going to smuggle him back in the United States? So he's basically putting it on Trump. Vamos a desviarnos un poco, ¿te parece? Cuando hablamos de la destrucción de Estados Unidos, no hay mejor ejemplo que el legado desastroso que dejó Donald Trump. Puede que sus seguidores lo alaben, pero la realidad, esa que es tan fácil ignorar ante tanto alarde y fanfarronería, pinta un panorama muy distinto. Trump no solo falló en hacer a América grande de nuevo, actuó activamente para arrastrarla hacia atrás de una manera que ni siquiera los observadores políticos más cínicos podrían haber previsto. Pero eso es lo que pasa cuando una estrella de reality show sin experiencia política se convierte en presidente. Lo que siguió fue un desastre total de incompetencia, y el resultado ha dejado al país preguntándose cómo permitimos que esto ocurriera. Y al igual que su presidencia, el matrimonio de Trump con Melania fue un espectáculo mal ejecutado. Así como su mandato, él presentó una imagen de fuerza y éxito, una ilusión diseñada para inflar su ego mientras las grietas eran evidentes para quien se tomara el tiempo de mirar de cerca. Así como sus políticas se basaban en promesas vacías y falta de acción, su matrimonio reflejaba esa misma disfunción. Una relación que se suponía era el ejemplo brillante de los valores familiares estadounidenses no era más que una actuación frente a las cámaras para mantener la apariencia de éxito. Al igual que su administración, lo que parecía bueno por fuera, por dentro estaba completamente vacío. Read in every civics class, in high school, in every government class today, in college, because this is what this constitutional crisis that is now boiling is over. And this Judge Wilkinson, this Reagan appointee, just so eloquently explains why we need to have the government, the executive branch, obey court orders. La administración de Trump fue como un mal episodio de The Apprentice, donde los concursantes eran el pueblo estadounidense y él era el supuesto ganador que despedía a quien no le caía bien o desafiaba su autoridad. Eso no fue liderazgo. Fue un niño mimado haciendo berrinches porque las cosas no salían como él quería. ¿Quién podría olvidar cómo su primer gran movimiento fue culpar a otros por el desastre que había heredado? Pasó 4 años acusando a todos los demás de ser el problema mientras insistía en políticas que solo empeoraban las cosas. ¿Quieres pruebas? Miremos cómo manejó la economía.
your ass. The problem is, this is the United States government, and nobody, we've never seen this level of ridiculous for the federal courts by a federal administration. I mean, even President Truman obeyed the order in the steel seizure case that said he couldn't, in an actual time of war, he seized a steel mill in Ohio, Youngstown, Ohio. La economía. Con todo su discurso de ser un exitoso hombre de negocios, Trump ni siquiera pudo manejar la economía de Estados Unidos, sin convertirla en un desastre. Afirmó que crearía empleos, reduciría el déficit y haría grande a América otra vez. En cambio, vimos los mayores recortes fiscales para los multimillonarios, una creciente desigualdad de ingresos y millones de estadounidenses luchando por llegar a fin de mes. Mientras tanto, sus amigos del 1% se llenaban los bolsillos, y la clase trabajadora seguía siendo olvidada. Y ni hablemos de la guerra comercial con China, que Trump promovía como su gran jugada maestra. Spoiler, le salió el tiro por la culata. Mientras él gritaba sobre aranceles, la clase media estadounidense terminaba pagando más por productos básicos, mientras Trump fingía que estaba ganando. La verdad es que Trump nunca entendió la economía. Solo entendía lo que se veía bien para su imagen, y lo único que se veía bien era seguir vendiendo la ilusión de su propio éxito mientras destruía el país. George Conway expuso lo que todos hemos visto, un hombre que ni siquiera puede manejar su propia vida, mucho menos una nación. Si la forma en que manejó la economía es una indicación, Estados Unidos habría estado mejor sin él al mando. Pero estuvo ahí, rompiendo todo lo que pudo. Fundamentally, what they're doing is, and the magic word of the day is contumacious, which is the legal adjective that describes contemptuous behavior against the court that is violates that what the that court of- word is? Contumacious, C-O-N-T-U-M-A-C-I-O-U-S, contumacious. Y no olvidemos su manejo de las relaciones exteriores. Para alguien que presumía de saber cómo tratar con líderes mundiales, su paso por la Casa Blanca estuvo lleno de desastres diplomáticos. Ya fuera su romance político con dictadores como Putin y Kim Jong-un, o su fracaso en abordar problemas internacionales complejos, la política exterior de Trump fue como jugar ajedrez cuando todos los demás jugaban damas. Alejó a aliados, insultó a líderes mundiales y dejó a Estados Unidos en una posición global más débil que en décadas. Trató las relaciones internacionales como una reunión de reality show, donde solo quería ganar, no hacer lo correcto para el país. Un hombre que minimizó repetidamente la gravedad del virus, se negó a actuar hasta que fue demasiado tarde, y difundió desinformación como si fuera su trabajo. En vez de liderar la adquisición de equipos médicos, crear un plan de pruebas o ayudar a los estados a coordinar recursos, Trump pasó el tiempo en conferencias de prensa inútiles y culpando a los demás. Mientras tanto, la gente moría y la economía se derrumbaba. Lo que realmente expuso el falta de liderazgo de Trump fue su total desprecio por los hechos. No tenía respeto por la ciencia, ni por la verdad, ni capacidad de reconocer sus errores. En cambio, insistía en las noticias falsas y culpaba a todos por sus fallos. George Conway dio en el clavo cuando dijo que toda la presidencia de Trump se construyó sobre la idea de que si repites algo lo suficiente, la gente lo creerá. Pero eso no es liderazgo, y ciertamente no es gobernar. Es una farsa, y una que, tristemente, ha costado miles de vidas. El verdadero legado de Trump no será la gran economía que prometió. Será el caos, la división y la desconfianza que sembró por todo el país. Será el desvío de recursos, los despidos arbitrarios y la ignorancia ante los verdaderos problemas. Su tiempo en el cargo no fue solo un fracaso de liderazgo, fue un fracaso de carácter. Le mintió al pueblo estadounidense, manipuló la verdad y destruyó relaciones mientras pretendía ser el mejor presidente que Estados Unidos había tenido. Pero George Conway, con sus observaciones certeras, lo expuso por lo que realmente es, un hombre que no podía manejar su propio desastre, mucho menos un país. Lo único que Trump logró administrar con éxito fue llevar un país a la ruina, y ni siquiera eso lo hizo con estilo. Other than the color of people's skin, No, maybe? but this is a really important distinction. And then, of course, to go back to the other point is like, we know what he thinks of his political enemies. We know what he's trying to do with the political. He promised this during the campaign. Right. And basically, so much of what he's doing is about punishing political. Y básicamente,
Mucho de lo que hacía Trump era castigar a la gente. Su legado es una advertencia de que tener poder no equivale automáticamente a ser competente. De hecho, en el caso de Trump, fue todo lo contrario. El hombre era la personificación del interés propio, usando su poder para beneficiarse a sí mismo y a sus aliados, mientras el país sufría las consecuencias. No es solo que fuera incompetente, es que su incompetencia fue permitida por un círculo de aduladores que solo pensaban en su propio beneficio en lugar del futuro del país. Esto no fue solo un fracaso individual. Todos tenían sus razones para dejar que Trump hiciera lo que quisiera, ya fuera por miedo, oportunismo político o pura pereza. Fueron cómplices del desastre. Su silencio no fue solo cobardía. Es una responsabilidad compartida por la catástrofe que se desató. Al final del día, el silencio frente al mal también es maldad. Y cuando se escriba la historia, tendrán que rendir cuentas por haber permanecido de brazos cruzados mientras el caos trumpista arrasaba no solo con Estados Unidos, sino con el mundo. The federal government, presidents of the United States, have obeyed the Supreme Court. And the best example is, again, Nixon. U.S. versus Nixon. And so what's happening here is unprecedented. Now, they're not saying we refuse to obey court orders. They're saying things like, well, there are six reasons why, including the president's foreign affairs power, you can't make us do this. And then they're, misconstruing the order. And they're just playing games. Pero lo más condenatorio de la presidencia de Trump fue su desprecio absoluto por la verdad. Toda su existencia política se construyó sobre mentiras, verdades a medias y fabricaciones descaradas. Ya fuera sobre su supuesto éxito empresarial, las elecciones de 2016 o su manejo de la pandemia, su necesidad de autopreservación y alimentar su ego lo llevaron a distorsionar los hechos para que encajaran con su versión de la realidad, sin importar cuánto daño causara. No solo difundía desinformación, la usó como un arma, convirtiendo el discurso factual en un campo de batalla de mentiras. Cada vez que hablaba, intentaba reescribir la narrativa a su conveniencia. Esto no fue solo mal liderazgo, fue una traición a la verdad, algo extremadamente peligroso en el panorama político actual. El daño a las relaciones internacionales, la erosión de las normas democráticas y el deterioro del tejido moral del país no se pueden deshacer fácilmente. Estamos ante años de reconstrucción, de tratar de reparar la economía, restaurar la credibilidad en política exterior y sanar las divisiones profundas que él mismo avivó. Las personas que lo siguieron, que se arrodillaron ante sus caprichos, tendrán que enfrentar las consecuencias a largo plazo de haberlo permitido. He cited his Article 2 powers. And the Supreme Court said, you can't do that. You need a statute. You just can't take property like that. You need a law. And then, let's leave apart the question of just compensation. Y lo más preocupante es que el daño que dejó Trump no es solo político, es cultural. Trump no solo dañó las instituciones del país, cambió la manera en que vemos la verdad, los hechos y la decencia. Convenció a millones de que mentir era aceptable, que la corrupción era normal y que la moral era opcional. Su presidencia desató un nivel de toxicidad con el que todavía estamos lidiando. Y en ese sentido, su legado no es solo el caos que causó durante su mandato. Es como su tiempo en el poder corrompió el alma misma de Estados Unidos. Su influencia no terminó cuando dejó la Casa Blanca. Dejó una marca en toda una generación de votantes que fueron condicionados a aceptar su realidad. Su liderazgo fue el peor tipo de espectáculo, un show de entretenimiento disfrazado de gobierno. Y ahora enfrentamos la realidad. Un país tambaleante tras haber sido usado como plataforma para construir una marca, romper alianzas y dejar a Estados Unidos en terreno inestable. And if somebody is denied due process, then they can deny anybody due process. If you can put somebody in shackles and send them to a gulag in El Salvador without due process, and due process doesn't apply to somebody the Constitution clearly provides that due process applies to. Si hay algo que podemos aprender de todo esto, es que la presidencia de Trump es una lección de por qué nunca debemos permitir que alguien como él llegue al poder otra vez. Su tiempo en el cargo demostró que si no tenemos cuidado, caeremos en la trampa de permitir que la persona equivocada llegue a la cima. Alguien que valora el poder, la atención y el ego más que al país que se supone debe liderar. Tal vez falló en todo lo que tocó, pero su verdadero legado será la llamada de atención que Estados Unidos necesitaba. Un recordatorio de que nadie es demasiado grande como para fracasar, y que no podemos dejar que egos y delirios gobiernen al país. La era Trump puede haber terminado, pero la lucha por el futuro del país está lejos de haber acabado. He has some domestic abuse charges, whatever. That is
immaterial. This is what I love about this thing is like, this isn't about him, it's about us. Right. It's about our system and how we do things. And so you saying that 5 years ago he was committed, he did domestic assault, or he was caught with MS-13s, like maybe he's a really bad guy. That is immaterial to whether or not we have due process for sending somebody to prison for the rest of their lives in a different country without any... Al final, Trump puede haber engañado al mundo haciéndolo creer que fue un gran presidente, pero George Conway levantó el telón, y la verdad está ahí para todos. Trump no es un empresario, no es un líder, es un fraude que pasó 4 años fingiendo que le importaba a la gente mientras destruía todo lo que tocaba. La verdad siempre sale a la luz, y gracias a personas como George Conway, así fue.